Mi esposa, Laura, era el tipo de persona que automáticamente llamaba la atención cada vez que entraba en una habitación. Era brillante, ambiciosa, y siempre parecía tener claro lo que quería alcanzar en la vida. Habíamos estado juntos por años, y realmente pensaba que la conocía mejor que nadie. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. En ese entonces, no podía imaginar cuánto iba a cambiar mi vida. Nuestra rutina diaria ya estaba bien definida. Laura trabajaba en una oficina en el centro de la ciudad, siempre rodeada de gente, reuniones y plazos. Yo, por otro lado, trabajaba desde casa como desarrollador de software, disfrutando de la tranquilidad y comodidad de mi propio espacio. En ese sentido, éramos bastante distintos. A ella le encantaba el ajetreo y la energía social de su trabajo, mientras que yo prefería la estructura, la calma y la previsibilidad de estar solo. A pesar de nuestras diferencias, pensaba que nos complementábamos perfectamente. Siempre me he considerado un hombre tradicional, directo, que valora la lealtad, la estructura y el orden. Para mí, el matrimonio era una asociación basada en la confianza, un compromiso para enfrentar juntos las dificultades de la vida. Nunca me dejé atrapar por dramas ni buscaba sorpresas. Creía firmemente que si haces las cosas bien, la vida se desarrolla de la manera en que debe. Hasta ese momento, creía que Laura compartía esos mismos valores. Ella, por otro lado, era mucho más abierta y extrovertida. Tenía una habilidad especial para conectar con las personas, para cautivarlas de una manera que yo nunca podría. Le encantaba interactuar con la gente, siempre estaba trabajando en nuevos proyectos con una pasión que yo admiraba. De alguna manera, pensaba que su naturaleza sociable complementaba mi personalidad más reservada. Me empujaba lo suficiente fuera de mi zona de confort para sentir que estaba creciendo, pero sin llegar a forzarme. A pesar de todo, siempre fui un hombre cauteloso en el fondo. No confiaba con facilidad, así era yo. Pero Laura, ella era la excepción. Era la única persona en la que había confiado por completo, sin reservas. Jamás imaginé que sería ella quien rompería esa confianza. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que las señales estaban ahí. Al principio, eran tan sutiles que resultaban fáciles de pasar por alto. Tenía todas las razones para haber visto lo que se venía. Tal vez fue mi firme creencia en cómo deberían ser las cosas, o quizás simplemente no quería enfrentar la posibilidad de que mi esposa pudiera traicionarme. Cualquiera que fuera la razón, no lo vi venir. Ignoré lo que estaba justo frente a mí. Hubo un detalle en nuestra relación que, con el tiempo, resultó ser el factor decisivo de todo lo que sucedió después. Después de varios años intentando formar una familia, descubrimos la verdad: yo era infértil. Nos sometimos a todas las pruebas y consultas posibles hasta que la realidad se hizo innegable. Esa noticia me devastó. Para un hombre que siempre se había enorgullecido de tener el control y de ser capaz de construir un futuro seguro, fue un golpe durísimo. Sin embargo, Laura lo tomó sorprendentemente bien. Me dijo que no importaba, que podíamos considerar otras opciones. La adopción, mencionó, siempre era una posibilidad. Ella era el tipo de mujer que prefería encontrar soluciones antes que enfocarse en los problemas. Y su apoyo incondicional me ayudó a aceptar la situación. Incluso hablamos sobre la posibilidad de visitar una agencia de adopción cuando sintiéramos que era el momento adecuado. Me dijo que no se trataba de biología, sino de amor, de nosotros como familia, y en ese momento, le creí. Con el paso de los años, fuimos aprendiendo a aceptarlo. Se convirtió en un tema del que casi nunca hablábamos. Guardé mis sentimientos de insuficiencia profundamente en mi interior, sin mostrar jamás signos de debilidad. Y, al parecer, a ella nunca le pareció importarle. De hecho, llegó a convertirse en una especie de acuerdo tácito entre nosotros. Estábamos libres del estrés de los embarazos no planeados, y de alguna forma extraña, incluso parecía una conveniencia. Debido a mi situación, dejamos de usar preservativos por completo. Ya no había razón para usarlos. Al principio fue algo nuevo, pero con el tiempo se volvió completamente natural. Laura nunca lo cuestionó. De hecho, parecía aliviada, como si fuera una preocupación menos en su mente. Ambos estuvimos de acuerdo en que era solo una de las muchas formas en que nuestra relación se adaptaba a las circunstancias. Mirando atrás, me doy cuenta de cuántas cosas di por sentadas.
Estaba tan seguro de ella, tan convencido de que estábamos perfectamente alineados. No veía ninguna razón para dudar de su lealtad, especialmente porque esta rutina había sido nuestra normalidad durante años. Daba por hecho que estábamos en la misma sintonía. Después de todo, lo habíamos discutido en detalle, y ella nunca me había dado motivos para pensar lo contrario. Pero lo que yo creía que era una muestra de confianza, más tarde resultaría ser mi primer indicio de que algo no iba bien. El cambio fue gradual. Laura comenzó a llegar a casa más tarde de lo habitual. Al principio no era algo dramático, tal vez 30 minutos o una hora. Lo justificaba con el trabajo, diciendo que su empresa había lanzado un nuevo proyecto muy ambicioso que requería horas extras. Lo describió como el proyecto más importante de su carrera, algo que finalmente la pondría en la posición que había estado buscando durante años. Su entusiasmo parecía genuino, así que no lo cuestioné. Laura siempre había sido muy motivada, y yo siempre había apoyado sus ambiciones. Si este era su gran momento, ¿quién era yo para detenerla? Pero a medida que las noches más largas se volvían más frecuentes, algo en su actitud comenzó a cambiar. ¿Con quién había estado? ¿Qué había estado haciendo? Esas largas horas, los cambios repentinos en su rutina, todo parecía encajar de una manera que antes no había querido ver. La respuesta más fácil estaba justo frente a mí, pero aún así me resistía. Tal vez solo había estado con compañeros de trabajo. Tal vez había sido algo puntual. Quería creer eso. Pero en lo más profundo de mi ser, ya lo sabía. Por primera vez, la duda empezó a echar raíces. Había pasado años confiando plenamente en mi esposa, nunca cuestionando sus motivos, nunca imaginando que pudiera engañarme. Pero esa noche, por primera vez, me permitió considerar la posibilidad. Y una vez que la duda se instaló, no se fue. A la mañana siguiente, ella se despertó con un dolor de cabeza horrible, aturdida y desorientada. Apenas me miró a los ojos mientras murmuraba algo sobre un evento de trabajo que se había ido un poco de las manos. Me ofreció una débil sonrisa, una disculpa que no tenía realmente peso, y luego desapareció en el baño. No la presioné. Aún no. En lugar de eso, esperé. Y esa paciencia dio sus frutos. Unos días después, mientras limpiaba el coche de Laura, revisando el habitual desorden de recibos viejos, botellas de agua olvidadas, monedas sueltas, mis dedos tocaron algo fuera de lo común en la guantera. Lo saqué. Un condón. Al principio, me quedé mirando, mi mente se negaba a aceptar lo que tenía entre mis manos. Luego, encontré el paquete abierto. Algunos condones faltaban. No habíamos usado condones en años. No había ninguna razón para que estuvieran allí. A menos que... Un frío y profundo enojo comenzó a apoderarse de mi pecho. No era esa ira que estalla en el momento y luego se desvanece. No, esto era diferente, algo más profundo, algo más punzante. Una rabia calculada. Fue entonces cuando lo encontré, una prueba más. Un condón usado, escondido debajo de una pila de servilletas arrugadas. Mi estómago se retorció. Eso era todo. La prueba. Laura no había estado trabajando hasta tarde. No había estado atrapada en una oportunidad profesional única en la vida. Había estado con otra persona. Cerré los ojos, aferrándome al volante mientras trataba de asimilar la realidad. Podría haberla enfrentado en ese mismo instante. Podría haber irrumpido en la casa, lanzarle las pruebas a la cara y exigirle explicaciones. Pero no lo hice. Porque, de repente, vi las cosas de otra manera. Si pensaba que me había tomado por tonto, si creía que podía escaparse sin consecuencias, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que esto siguiera ocurriendo. Iba a hacer que lo pagara. Me quedé sentado en el asiento del conductor, con el paquete de condones en la mano, mi mente dando vueltas a todas las posibles reacciones que podría tener. Podía enfrentarla. Podía arrojarle todo a la cara, exigirle una explicación, ver cómo se retorcía bajo el peso de sus propias mentiras. Pero eso no era suficiente para mí. No quería una simple discusión. No quería escuchar una excusa patética. Quería que sintiera el peso de su traición de una manera que nunca pudiera olvidar.
Y entonces, una idea se me ocurrió. Cogí una aguja de coser del pequeño kit de reparación en el garaje, y con una precisión minuciosa, perforé pequeños agujeros en cada uno de los condones que quedaban en el paquete. Si iba a seguir con todo esto a escondidas, me aseguraría de que hubiera consecuencias. ¿Conseguiría algo? Tal vez. Tal vez no. Pero sería un riesgo con el que tendría que vivir. Volví a poner la caja exactamente como la encontré y regresé dentro de la casa, esforzándome por mantener una expresión neutral. Laura estaba en la cocina, mirando su teléfono, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Guardé mi plan para mí mismo, esperando el momento adecuado. Y ese momento llegó antes de lo que imaginaba. Laura no paraba de hablar sobre una próxima presentación de trabajo. Era la presentación que podría definir sus posibilidades de conseguir un ascenso. Había puesto todo su empeño en ella, obsesionándose con cada pequeño detalle. Ahí fue cuando supe que esta era mi oportunidad. Esperé hasta la noche anterior a su gran día, fingiendo que todo estaba normal, actuando como el marido despreocupado y confiado que ella creía que era. Y luego, mientras ella dormía, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Primero, llamé al banco y denuncié el robo de su tarjeta de crédito. Inmediatamente congelaron su cuenta por razones de seguridad, un proceso que tomaría al menos unos días para resolverse. Después, salí y desinflé las dos ruedas delanteras de su coche. No las rajé, eso habría sido demasiado obvio. Solo las desinflé lo suficiente para asegurarme de que no podría ir a ningún lado sin una demora considerable. Cuando terminé, todo estaba tal como lo había dejado. Y lo único que quedaba por hacer era esperar. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la alarma de su teléfono a todo volumen. Laura saltó de la cama y se metió de inmediato en su ajetreo matutino habitual. La observé desde la puerta mientras se maquillaba a toda prisa, murmurando sobre lo importante que era ese día. Entonces, cuando buscó su bolso, notó que algo no estaba bien. Su tarjeta no funcionaba. Lo intentó de nuevo. Y otra vez, nada. Pude ver cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella mientras llamaba frenéticamente al banco, su voz temblorosa mientras explicaba la congelación fraudulenta de su cuenta. Luego vino lo peor. Cogió sus llaves y salió corriendo, solo para detenerse en seco cuando vio su coche. 2 neumáticos pinchados. La frustración en su rostro era indescriptible. Entró furiosa, su voz aguda. Mis neumáticos están pinchados. ¿Has visto algo sospechoso fuera? Levanté la vista de mi portátil, manteniendo la calma. No, no he notado nada. Ella soltó un suspiro de frustración, caminando de un lado a otro por el salón con las manos en las caderas. Hoy no puedo llegar tarde. Es la reunión más importante de mi carrera. Solo asentí, intentando esconder una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llamas a un taxi? Me lanzó una mirada molesta, pero rápidamente cogió su teléfono y comenzó a buscar transporte. Unos minutos después, salió por la puerta, ya tarde y completamente estresada. Yo me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Esto era solo el principio. Porque ahora, yo ya había hecho mi parte. ¿El resto? Eso ya no dependía de mí. Si seguía observando, si estaba usando esos condones que yo había alterado. Era solo cuestión de tiempo antes de que las consecuencias reales la alcanzaran. Y cuando eso sucediera, yo estaría aquí, viendo cómo todo se desmoronaba. La presentación de Laura fue un desastre. No necesitaba estar allí para saberlo. Pude verlo en su rostro cuando llegó a casa esa noche, nerviosa, agotada y al borde de las lágrimas. Apenas me miró mientras dejaba el bolso junto a la puerta y se dirigía directamente al dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Actué como si no me diera cuenta, fingí estar ocupado con el trabajo, pero por dentro, disfrutaba cada segundo de su caída. Había pasado semanas anticipando este momento, hablando de lo que podría significar para su carrera. ¿Y ahora? Ahora, no tenía nada que mostrar. Eso fue solo el principio. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a notar cambios en su comportamiento. Estaba más callada de lo normal, más distante. De repente, dejó de trasnochar. ¿Ese entusiasmo por el trabajo?
Se desvaneció. Ya no se quedaba hasta tarde en la oficina, ni salía con sus colegas. Estaba en casa, pero se notaba que estaba nerviosa. Lo veía en la forma en que revisaba su teléfono constantemente, actualizaba la pantalla, mirando algo con una expresión preocupada que intentaba disimular. Entonces, lo vi. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá, logré ver la pantalla de su teléfono. Era su aplicación de seguimiento del ciclo menstrual. Había una notificación de retraso. Sentí como un nudo en el estómago, pero me obligué a mantener la calma y no mostrar nada. No dije una palabra. ¿Cómo lo sabía? Los condones. Había funcionado. Laura tenía un retraso, y por la forma en que no dejaba de mirar su teléfono, estaba aterrada. El pánico se hizo aún más evidente unos días después. Una mañana, salió corriendo al baño. La escuché vomitar incluso antes de que cerrara la puerta. El sonido de su vómito resonaba por el pasillo. Náuseas por un posible embarazo. No necesitaba hacer una prueba para saber lo que estaba sucediendo. Salió del baño tambaleándose, con el rostro pálido, evitando mirarme a los ojos. Debe ser algo que comí, algo en mal estado, murmuró. Yo solo asentí. Sí, eso debe ser. Pero yo sabía mejor que eso. La observaba mientras se hundía, mientras el miedo la consumía. Trataba de actuar con normalidad, pero yo lo veía. La forma en que se quedaba en blanco, como empezaba a dar largos paseos en coche por su cuenta, la forma en que evitaba mirarme demasiado tiempo. Sabía que algo no iba bien. Y entonces llegó el momento decisivo. Esa noche, mientras estaba acurrucada en el sofá, mirando su teléfono una vez más, finalmente decidí hablar. ¿Qué se siente?, pregunté. Ella parpadeó y me miró. ¿Qué? Sostuve su mirada, manteniendo mi voz tranquila y firme. ¿Qué se siente estar esperando un hijo que no es mío? Su rostro se descompuso. Vi cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sus manos temblaban mientras intentaba articular algo. Yo, no sé de qué estás hablando. Su voz se quebró. Me limité a mirarla fijamente. No necesitaba discutir, ni más pruebas. Ambos sabíamos la verdad. Deja de mentirme, Laura, dije, con un tono más frío. ¿Crees que no me he dado cuenta? Las noches hasta tarde, las excusas, esa obsesión repentina con el trabajo, la forma en que has estado actuando últimamente, ¿pensabas que era tonto? Abrió la boca para defenderse, pero no salió nada. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros antes de inclinarme ligeramente hacia adelante. Dime, ¿valió la pena? Sus labios temblaban. Por favor, puedo explicarlo, susurró. Me reí, negando con la cabeza. No, no puedes. Y entonces me levanté. Porque ya había dicho todo lo que necesitaba. Era el momento de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Laura estaba sentada en el sofá, inmóvil, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Podía ver cómo su mente daba vueltas, buscando una salida, buscando alguna excusa que pudiera arreglar todo esto. Pero ya no había nada que reparar. Ella había tomado sus decisiones. Ahora tenía que cargar con ellas. Me quedé allí, de pie, durante un largo rato, dejándola en su propio silencio, permitiendo que el peso de éste la aplastara. Quería que sintiera lo mismo que yo cuando encontré ese condón en su coche. Quería que se quedara con esa sensación angustiante de que su mundo se estaba desmoronando. Finalmente, me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia nuestro dormitorio. La escuché tambalearse detrás de mí. Espera, ¿a dónde vas? Su voz sonaba desesperada, temblorosa. No le respondí. En lugar de eso, abrí nuestro armario y empecé a sacar su ropa de las perchas. Tomé sus bolsos, sus zapatos, todo lo que le pertenecía. Uno por uno, los lancé al pasillo, apilándolos cerca de la puerta principal. Podía oír sus pasos apresurados, acercándose, pero no me detuve. Basta, gritó, agarrándome del brazo. Por favor, hablemos de esto. Le quité el brazo de un tirón y la miré fijamente, con una intensidad tal que se estremeció. La charla se acabó, Laura. Mi voz sonaba tranquila,
Pero había algo aterrador en ella. No puedes volver a casa conmigo, dormir en mi cama y tener el hijo de otro hombre como si nada hubiera pasado. Ella sacudió la cabeza violentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. No debía haber llegado a esto. No quería que fuera así. ¿No querías qué? Engañarme. Me burlé. Eso no fue un accidente, Laura. Fue una elección. Su rostro se torció por el dolor, pero no me importó. No iba a permitir que se hiciera la víctima. Agarré sus últimas pertenencias y las metí en una bolsa de lona antes de dejarla caer al suelo, justo a sus pies. Tienes que irte. Ella apretó los puños. No tengo a dónde ir. Eso no es mi problema. Su respiración se volvía errática, sus hombros temblaban. No puedo creer que me estés haciendo esto. ¿Yo te estoy haciendo esto? Laura, te lo has hecho a ti misma. Me miró fijamente, como si intentara encontrar siquiera una pizca del hombre que alguna vez habría hecho lo que fuera por ella. Pero ese hombre ya no estaba. Ella lo había matado en el mismo instante en que se acostó con otro hombre. Se desplomó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Por favor, sollozó. Por favor, no hagas esto. Haré lo que sea. No me eches. Crucé los brazos. No pensabas en este matrimonio cuando salías a escondidas, ¿verdad? Incliné la cabeza. ¿Ahora de repente te importa? Ella levantó la cabeza, con el rostro marcado por las lágrimas. Cometí un error. Me incliné hacia ella, bajando la voz hasta susurrar. No, Laura. Tomaste una decisión. Y ahora tienes que vivir con ello. Emitió un sollozo entrecortado, balanceándose sobre sus talones, temblando de pies a cabeza. Me enderecé y pasé junto a ella, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho. Ya estaba. El momento final. Abrí la puerta principal y señalé hacia ella. Fuera. Me miró, los ojos muy abiertos, con incredulidad y desesperación en su mirada. ¿Hablas en serio? Asentí. Muy en serio. Por un momento, pensé que intentaría discutir. Que trataría de hacer un último esfuerzo desesperado para manipularme y lograr que la dejara quedarse. Pero algo en mi rostro debió decirle que ya se había acabado. Completamente. Irrevocablemente. Con manos temblorosas, agarró su bolsa de lona y, sin aliento, se dirigió hacia la puerta. Se detuvo al llegar, volviéndose una última vez. ¿Qué dirá la gente? Susurró. La miré a los ojos, completamente imperturbable. Ese es tu problema ahora. Y luego, sin decir más, le cerré la puerta en las narices. En el momento en que la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Por primera vez en años. Estaba solo. Y me gustó. Esperaba que alguna parte de mí dudara, que cuestionara mi decisión, que sintiera aunque sea una pizca de culpa por lo que acababa de hacer. Pero no hubo nada. Ni arrepentimiento. Ni tristeza. Solo una fría y serena satisfacción. Laura había tomado sus decisiones, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Durante los días siguientes, me bombardeó con mensajes. Al principio, eran de disculpas. Suplicantes. Desesperadas. Luego, cuando no respondí, su tono cambió. Se enojó. Me acusó de todo lo que había pasado, retorciendo la narrativa en su mente para verse como la víctima. No caí en su juego. Intentó llamar, intentó aparecer en la casa, pero la ignoré todo el tiempo. No tenía a dónde ir. Su familia vivía lejos, y la mayoría de sus amigos no tenían ni idea de lo que había hecho. Pero eso no era mi problema. Ella fue la que lo hizo. Destruyó nuestro matrimonio. Y yo no iba a ser su colchón de seguridad. Entonces, unas semanas después, me enteré de la noticia. Ya no estaba embarazada. Al parecer, después de darse cuenta de que estaba completamente sola, Laura tomó una decisión. Se sometió a un aborto, probablemente esperando que borrar la evidencia de su traición le ayudara a reconstruir su vida. Pero si pensaba que eso pondría fin a sus problemas, estaba muy equivocada. Su familia,
profundamente religiosa y conservadora, se enteró. Y la repudiaron. Pasó años pintándose como la hija perfecta, la mujer ambiciosa y organizada que tenía todo bajo control. Pero ahora, no era más que una decepción. Lo perdió todo. Su marido. Su hogar. Su familia. ¿Y su trabajo? Bueno, ¿qué pasó con ese proyecto tan importante para su carrera en el que había invertido tanto tiempo? Se desplomó por completo debido a la desastrosa presentación a la que casi no llegó. Había puesto todo su esfuerzo en él, pero cuando fracasó, sus jefes la consideraron poco confiable. La despidieron un mes después. No celebré su caída. No hacía falta. La vida tiene una manera de repartir el karma mucho mejor de lo que yo podría. Mientras tanto, seguí adelante. Me sumergí por completo en mi trabajo. Reconecté con viejos amigos y me enfoqué en reconstruir la vida que ella había intentado destruir. Comencé a hacer senderismo, a viajar, a hacer cosas que había pospuesto durante años mientras intentaba ser el marido perfecto. Y déjame decirte, no hay nada como la libertad que se siente al darte cuenta de que ya no tienes que cargar con el peso de la traición de otra persona. De vez en cuando me enteraba de cosas sobre ella. De cómo le costaba encontrar trabajo. De cómo había perdido los pocos amigos que le quedaban. De cómo estaba empezando desde cero. Quería una nueva vida, ¿verdad? Pues ahora la tenía. Y yo, estaba mejor que nunca. Había aprendido la lección más dura de mi vida. Que la confianza, una vez rota, no se puede volver a reconstruir. Que el amor por sí solo no es suficiente para mantener un matrimonio unido. Que la lealtad no es solo quedarse, sino respetar profundamente a la persona con la que estás. Y si hay algo que he aprendido, es esto: nunca más me conformaré con menos de lo que merezco. Porque la próxima vez que me enamore, será de alguien que realmente entienda lo que significa la lealtad.